a hablar de un tema que suele generar muchos dolores de cabeza, a los... y hemos abordado muchas veces este tema en REC, que es el tema IAPOS y discapacidad. Está proponiendo el diputado Fabián Palo Oliver que el nomenclador nacional fije el piso de los aranceles. En un comunicado que sacó esta semana, Palo Oliver estructura un mecanismo para el pago por parte de IAPOS de los prestadores o de las prestaciones básicas de atención integral recibidas por las personas de discapacidad que están afiliadas a IAPOS. Y lo que propone es que se obligue a IAPOS a ajustarse a lo indicado por el nomenclador nacional. Para más detalles está en línea mi querido amigo y diputado, con todas las diferencias, pero nunca pierdo el afecto por él, Fabián Palo Oliver. ¿Cómo andas, Palo? Hola, Connie, ¿cómo estás? Bien, muy ¿vos? Bien. Buen día para vos y el equipo y la audiencia. Encantado de escucharte. Escúchame, ¿cómo viene la mano con IAPOS? ¿Por qué vos proponés lo del nomenclador nacional? ¿Qué significa? ¿Que hay un piso superior a nivel nacional de lo que establece IAPOS? En realidad, presentamos un proyecto de ley porque IAPOS no cumple y violenta una ley nacional, que es la 24.901, que es de carácter obligatoria. En esa ley se enumeran todas las prestaciones que se deben cubrir para proteger y mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. IAPOS aduce que paga por debajo de lo que establece el nomenclador, depende del interlocutor. Algunos nos dijeron que pagan por debajo porque en realidad el nomenclador es una referencia. Bueno, yo justamente le decía a este funcionario que es una referencia de piso, nunca puede ser una referencia que sea el techo, por un lado, y por el otro lado también nos han dicho que como IAPOS no recibe ningún tipo de reintegro por las prestaciones que abona, de todo lo que tenga que ver con la asistencia médica para discapacidad y que lo paga con el 100% de los recursos propios de la obra social, no están obligados. Bueno, ante esta situación, lo que hicimos fue concretamente elaborar este proyecto de ley, donde se sostiene bajo los parámetros de la ley 24.901, y donde obligaría, en caso de ser aprobado, a IAPOS pagar como piso lo que establece el nomenclador nacional, que lo publica el Ministerio de Salud de la Nación o la Agencia Nacional de Discapacidad. Tiene un sistema de actualización, obviamente, este nomenclador, y de esta forma tratar de mejorar las condiciones de un número importantísimo de prestadores que no solamente tienen el inconveniente que cobran entre un 30 y un 40% menos que lo que establece el nomenclador y que pagan otras obras sociales, porque eso también hay que decir, en la provincia de Santa Fe tenés personas discapacitadas de primera y otros que no tienen los mismos servicios. O sea, depende de la obra social, las otras obras sociales pagan lo que establece el nomenclador nacional, en cambio IAPOS no. Bueno, entonces establecemos la obligación de que se pague como mínimo lo que establece el nomenclador y fijamos una fecha de pago también de 30 días de cada una de esas prestaciones una vez que está facturado por el profesional, 30 días, porque el problema que hay también en un país, obviamente con la inflación que tiene Argentina, que se está pagando a 90, 120 días y ese porcentaje en realidad una inflación de 5 o 6 puntos mensual, estamos hablando que el detrimento, la reducción de lo que deben cobrar es más inclusive que el 30 o el 40% si vos aplicás la inflación. Así que son esos dos puntos lo más importante y nació el proyecto a partir de reunirnos con distintos prestadores, sobre todo con centros de día, que son quizás los que más lo están pasando mal porque tienen que recortar prestaciones que tradicionalmente prestaban. Hay centros de día que han recortado prestaciones en el transporte, otras que han recortado prestaciones de asistencia. Así que bueno, esperemos que se pueda debatir, por supuesto, en la Comisión de Salud y que lo podamos hacer ley, porque aparte la legislatura ya se viene manifestando en distintas oportunidades a partir de recortes que se dieron en el ámbito nacional, pero también a partir de las demoras
que ya pues tienen el pago de muchos servicios, ¿no? Este tema me imagino que te acercó a la realidad general de IAPOS, ¿no? Porque así como estás abordando el tema discapacidad, que nosotros lo abordamos, hay un tema muy delicado con el tema transporte de discapacidad también. Sí. Que nosotros abordamos en Venado Tuerto. Hay un caso muy escandaloso que está prácticamente concentrado todo el esfuerzo en algunas clínicas del mismo dueño. Pero en general, en los últimos 3 años hubo como una especie de quita. Digo, hay una crisis general de las obras sociales, nadie lo puede discutir, hay un problema de financiamiento, pero en IAPOS particularmente hubo movimientos o movidas muy claras de favorecimiento a algunos grupos y de perjuicio a otros grupos de la salud privada. Eso por un lado en lo que son los convenios, ¿no? Los negocios médicos a partir de la firma de convenio a grupos médicos de la provincia, no cabe ninguna duda de que hay un criterio de mejorar las condiciones de prestaciones de un grupo económico, de un grupo médico en particular, en desmedro de otro. Lo ideal es que la provincia garantice en su obra social estatal, garantice por lo menos la cobertura a los afiliados, depende indistintamente de cuál es el grupo médico que te pueda prestar el servicio de acuerdo a donde vives. O sea, lo ideal es tener convenios con la totalidad de los grupos médicos de la provincia y de esa forma garantizar que el afiliado tenga las condiciones adecuadas. Eso por un lado. Y por el otro lado me parece que no es un tema menor que más allá de la crisis que están atravesando distintas prepagos, distintas obras sociales, ya pues no lo debería pasar. Estamos hablando de una obra social que tiene a todos los empleados públicos y a sus familiares dentro del sistema y un grupo de afiliados que lo tenés seguro todos los meses. No es que es una prepaga que a vos no te gusta el servicio, te vas a otra prepaga y punto. Los empleados públicos estamos obligados a tener IAPOS. Entonces, de esa forma, también IAPOS se garantiza un funcionamiento y un presupuesto acorde a las necesidades. Yo no digo que no pueda haber momentos con mayor dificultad que otros, pero de todas las obras sociales y las prepagas, ya por lo menos debería ser la obra social que tenga menores dificultades y que garantice un nivel de prestaciones a los afiliados que sea ejemplo para las demás obras sociales y para las demás prepagas, porque después, desde el Estado, las distintas agencias estatales, es muy difícil exigirle a una obra privada o a una prepaga que cumpla con sus afiliados si la propia obra social del Estado incumple y recorta prestaciones a sus afiliados. Hay en general muchas quejas. Yo creo que en los últimos tiempos bajaron porque, había situaciones muy escandalosas vinculadas a los pacientes oncológicos, especialmente vinculadas con el reconocimiento de algunos medicamentos especiales que son muy caros y que la IAPOS se niega a reconocerlos y los hace pasar por situaciones muy duras a los afiliados. Te dilata las autorizaciones en el mejor de los casos. Te dilata y en muchos casos nos ha tocado abordar algunos temas. Personas que terminan falleciendo sin que reciban el medicamento, ¿no? Nos pasó con un oficial de policía, que está bien, uno lo tiene que abordar siempre desde el contexto que implica reconocer y sentar antecedentes, pero digo, es la obra social que financiamos todos los santafesinos, de un modo u otro, porque o lo hacen los afiliados con los descuentos o lo hacemos nosotros con los impuestos cuando llega el momento de sostenerla. Y no aparecen claros los números ahí, nunca aparecen claros. Yo no sé si vos tuviste acceso a los balances o a cuáles son los números que se van aprobando, pero parece secreto de Estado, eso debería ser una cosa muy transparente. Mira, yo no estoy en la Comisión de Salud, pero justamente ahora sí te puedo decir que en la Comisión de Salud están haciendo un seguimiento muy particular de lo que está pasando, porque obviamente más allá de lo se nota porque frenaron muchas las discriminaciones y se nota que hay control hoy, porque de repente bajaron los índices de reclamos, que tiene que ver con que se empezaron a cuidar un poco más. Y ojalá que sea así siempre, ¿no? Que mejoren y que no haya recorte de prestaciones. Yo insisto, el tema salud, obviamente que es un tema muy delicado, pero siempre el Estado tiene que tener como norte
que tiene que brindar servicio y que sobre todas las cosas reconocer los derechos que tienen los afiliados en todas las obras sociales, pero más, insisto, en la obra social del Estado. Lo que pasó en los últimos años, hacía tiempo no pasaba. IAPO es una obra social que no tuvo mayores dificultades, por lo menos cuando gobernó el Frente Progresista, eso es así. No era una obra social que tenía desajustes financieros. Hubo momentos más difíciles que otros, pero el nivel de prestaciones era bueno y todo el mundo te decía, bueno, yo tengo IAPO, la verdad que estoy tranquilo porque tengo un nivel de prestaciones muy por arriba de otras obras sociales. Pero bueno, lamentablemente hoy no pasa, y es un dato de la realidad, no es un relato, no es que te levantaste un día y empezaste a opinar de esta forma, sino que son datos de la realidad. El afiliado de IAPOS hoy se queja mucho. Mira, yo te doy un ejemplo, el último que me llevó a mí, una persona que se tiene que operar de cataratas, pero no era operarse de cataratas porque sí, la verdad que en un ojo estaba perdiendo la vista, en el ojo izquierdo estaba perdiendo absolutamente la vista, se tenía que operar. Bueno, la profesional hace todo el trámite, estaba esperando desde el mes de mayo. Cuando va a preguntar qué pasaba, había ido 3 o 4 veces, le habían dicho que ya estaba por salir la autorización. La última vez fue hace 15, 20 días atrás, que la afiliada viene a hablar conmigo. Cuando fue le dijeron, no, pero la operación ya estaba autorizada en el mes de junio, no se usó, entonces al prestador no se le pagó, tiene que iniciar el trámite otra vez. Puede ser un caso, no digo que no pueda haber un error, no debería, pero ni siquiera fue un error. Esta afiliada había ido en el mes de junio y le habían dicho que estaba por salir a la firma. Y cuando reclama hace 15 días atrás, estamos hablando de un trámite que llevaba 4 o 5 meses, le contestan que ya había estado aprobado. Pero ¿cómo va a estar aprobado si a mí nadie me informó? Claro. Y yo vine a preguntar cómo estaba el trámite y me dijeron que estaba por salir. Para darte un ejemplo, esas situaciones que en algunos momentos puede ser algún tipo de error, si son constantes, tienen un solo interés, y el interés es patear la pelota para adelante, dilatarla y que la afiliada termine pagando 100.000 pesos. Eso es lo que le salía la operación como modo particular, si no lo cubría la obra social. Bueno, lo terminó resolviendo, pero estuvo esperando 6 meses para la autorización de la operación de una vista que estaba perdiendo la vista. Pero mirá, Pablo, digamos, lo sabrás por cuestiones vividas de manera absolutamente propias, pero si hay algo que no se puede recargar sobre una familia que persigue, digamos, el objetivo de la cura o del sostenimiento de la calidad de vida de un paciente o de su propia enfermedad, es agregarle el nivel de estrés que implica el rechazo del trámite, la burocracia, la incertidumbre que te reconozcan o no, la sensación de que vas a tener que vender lo que tenés para poder pagar y sobrevivir, y eso se repite todo el tiempo en los afiliados de IAPOS, que generalmente son personas asalariadas, en el mejor de los casos, digamos, no es que, o sea, los tipos que cobran bien generalmente tienen la posibilidad de ir a una prepaga, y lo de IAPOS es en general una situación que sufre la gente pobre, jubilados, docentes, policías, enfermeros, digo, es un destrato sobre la persona que por sí ya carga con la pobreza y con la enfermedad, ¿viste? Y eso es muy indignante. Ni hablar en el caso de la discapacidad, ni hablar, cuando vos percibís que no te están atendiendo, no te están prestando servicio de transporte. Digo, de verdad es indignante porque estás recontravictimizando a la persona de que por sí ya es víctima. Es desesperante. Hay dos, y perdonen el ejemplo, digo, porque por ahí puede ser muy absurdo, a alguien le puede caer mal. Pero hay dos situaciones que la salud pública y los efectores de salud y las obras sociales no pueden ser, que es uno, lo que se vio en la absurda película La Clínica del Doctor Cureta. Te iba a hablar de eso, ¿Te acordás del personaje de Solita Silveira que se vuelve loca siguiendo? A la obra social y que terminó en un psiquiátrico, pobre, después. Bueno, esa imagen mientras vos hablabas, se me pasó la imagen de la Clínica del Doctor Cureta con Soledad Silveira
haciendo el trámite. Que nos causaba gracia, pero hoy es una realidad. La gente se altera mucho con el tema de los trámites. Es desesperante. Además, en el tiempo de la digitalidad, palo, ¿viste? Tenés tan fácil todo para hacerlo, que bueno. Igual que la tarea de los médicos auditores, también tienen que tener mucha más vocación para estar, a ver, quizás enoje que uno evalúe o valore negativamente el trabajo de otros de profesionales, pero también a veces los médicos auditores que demoran una vida para auditarte y certificarte algo para que se pueda avanzar. Mirá, Palo, tocás un tema muy, muy delicado, porque nosotros antes de ayer vinieron dos auxiliares docentes a contar que tienen fibromialgia y que, digamos, no hubo forma de que los médicos auditores del tribunal auditor les reconociera la enfermedad, que está consagrada por una ley además, y terminan impidiéndoles las licencias y obligándolas a trabajar, o no, anticipando las jubilaciones por discapacidad con un 30 o un 40% de descuento. Entonces digo, son situaciones muy delicadas que quienes tienen a cargo eso tienen que tener por lo menos empatía, ¿viste?, con la gente. Es digo, si no son sobre la salud, no se puede trabajar como si fueran robots. Y te obligan a recurrir a la justicia, a presentar un recurso de amparo, que encima las obras sociales saben que los recursos de amparo la mayoría los pierden. Entonces te obligan a tener que ir a la justicia, hacer un trámite más para que después te reconozcan un derecho. Y la verdad que bueno, como decís vos, habría que tener especial cuidado y mucho más sensibilidad en todo el sistema de lo que es la atención y la tramitación para garantizar el servicio de salud, no solamente en lo público, sino también, bueno, en este caso, insisto, en la obra social del Estado. Hoy están pagando PAMI, en servicio para discapacitados. No sé lo otro porque no lo tengo chequeado, pero en servicio de discapacitados pagan mejor a los proveedores, a los prestadores de servicio, que IAPOS PAMI. En la reunión que tuvimos con los distintos profesionales del centro de día, en 45 días están cobrando PAMI, cuando nunca fue así. De facturado el servicio, entre 30 y 45 días, la obra social de PAMI está pagando. Y nosotros está entre 90 y 120 días. Delirio porque los médicos ahí también tienen razón. Digo, los médicos, yo he hablado con médicos o digamos vinculados a la discapacidad, y te dicen, bueno, yo no puedo laburar cuando me pagan a 120 días con una inflación del 100%. ¿Viste? La propia inflación se convierte al pago diferido en una acción vejatoria del derecho a un profesional, y también hay que tenerlo en cuenta. Sí, sin duda. Y es lo que estás planteando de algún modo vos con este proyecto de ley. Porque si no se van del sistema, sobre todo los profesionales jóvenes que trabajan primero voluntariamente, pero que después tienen que trabajar en situación de dependencia con los centros de día. Lo primero que hacen cuando van acumulando años, más allá de que tienen una sensibilidad especial en trabajar con ese universo de personas con discapacidad, se van a trabajar en otros ámbitos que les pueda garantizar mejores ingresos y, en definitiva, poder sostenerse, porque un profesional joven, un kinesiólogo, un terapista ocupacional que trabaja en un centro de día no vive con lo que cobra en un centro de día. Entonces también ahí el propio sistema de atención a las personas con discapacidad se resiente, y hoy lo estamos viendo eso en los lugares, en los centros, sobre todo en los centros de día, que prestan un servicio extraordinario, y tenés de gestión privada, pero también tenés los centros de día que nacen a partir de lo que es el agrupamiento de madres y padres que tienen familiares o hijos con discapacidad. Qué sé yo, no sé, te doy un ejemplo: Aralpe en Santo Tomé, Despertare en San Justo. Atrás de esas organizaciones hay familias que dejan su horario, que no cobran sueldo y que trabajan para brindarle el mejor servicio a los pibes y pibas con discapacidad en cada una de esas localidades. Por ejemplo, uno es Santo Tomé y el otro San Justo. Y muchas veces ponen plata de su bolsillo para poder sostener algunos servicios.
Sí, sí. Podríamos estar toda la mañana hablando de esto y también de lo que está ocurriendo en los centros de salud de San Cristóbal ¿viste? Digo, vos todo el tiempo rascás y lo que encontrás es un esfuerzo sobrehumano de algunos que están ocupando el lugar que debiera ocupar el Estado, porque en este caso IAPOS no es otra cosa que una extensión del Estado, ¿no? Y termina siendo reemplazado por el voluntarismo de algunos tipos que en algún momento se pueden cansar. ¿Viste? Después dice, me canso, porque en un momento te cansás, decís, basta, hasta acá llego, esto di, y no podemos sostener los sistemas a base del voluntarismo de la gente generosa, ¿viste? Eso, la verdad que dramáticamente hemos retrocedido mucho en todo este tiempo.